En este vídeo vamos a discutir el análisis de propiedades de los sistemas con múltiples entradas y múltiples salidas, en principio los sistemas lineales o los no lineales, basados en su linealización de propiedades locales cuando las señales están alrededor de cierto punto. La estructura de la presentación será propiedades en equilibrio, estabilidad, ganancia, tiempo de estacionamiento, oscilaciones, respuesta en frecuencia y su generalización en el caso multivariable y, por último, propiedades en bucle cerrado. Comencemos hablando de la estabilidad. La estabilidad está determinada por los polos del sistema, como se ha visto en asignaturas iniciales de automática, ¿vale? Los polos del sistema son los valores propios de la matriz A en un modelo en representación interna, los valores propios de esta matriz de aquí, o bien son las raíces del denominador de la función de transferencia o de la matriz de transferencia en el caso multivariable. En este caso, este sistema, por ejemplo, tiene polos en S igual a menos 2. ¿Eso qué significa? Pues que e elevado a menos 2t aparece en la respuesta del sistema. Claro, una pregunta filosófica es si esto es un único elemento físico con esta dinámica exponencial en su carga o descarga de energía, o si son 4 elementos físicos diferentes, ¿vale? O sea, este sistema podría ser que tuviera una realización con 1, 2, 3 o 4 elementos físicos con esta dinámica. Bien, eso es lo que se denomina el problema de la realización mínima, que requiere análisis de lo que se llama controlabilidad, observabilidad, etcétera, que por ahora no es relevante en esta discusión, pero que, en fin, eso lo realiza el comando minReal de MATLAB. Entonces, bueno, pues la cuestión es que, bien por los valores propios de A, bien por los denominadores, uno puede ver estos polos, estas raíces, y entonces, a partir de estos polos podemos determinar la estabilidad del sistema. Vamos a ver el caso continuo y el caso discreto para revisarlo, ¿vale? En un sistema continuo, los polos dan lugar a exponenciales en la respuesta temporal, y estas exponenciales, si los polos son complejos, la fórmula de Euler me dice que son una exponencial normal y corriente, digamos, exponencial de verdad, de lo que sería la parte real del polo, multiplicado por unas oscilaciones senos y cosenos, con un cierto desfase dependiendo de los numeritos que multipliquen ahí a los polos, ¿vale? Cuya frecuencia en radianes por segundo es la parte imaginaria de ese polo, ¿vale? Entonces, pues de esta fórmula de ecuaciones diferenciales y eso sobre la solución de una ecuación diferencial lineal, podemos decir que, claro, que si la parte real de los polos es estrictamente negativa, entonces este sistema tenderá, la parte real de todos los polos, ¿vale? Entonces este sistema será la suma de un conjunto de respuestas que tenderán exponencialmente hacia cero. Entonces a este sistema le llamaremos exponencialmente estable o estable, si no decimos otra cosa, ¿vale? Para nosotros un sistema estable será aquel cuya respuesta, si no está en el equilibrio, tiende asintóticamente hacia el equilibrio, ¿vale? Entonces requerimos que la parte real de los polos sea estrictamente negativa. Quiere decir que en el plano complejo, pues los polos estén en este semiplano izquierdo de aquí, ¿vale? La parte real negativa, sin tocar el eje. Estos son los inestables, todos los que están por aquí, y estos son los estables. Multivariable simplemente hay muchos polos, pero ya está, no tiene ninguna diferencia respecto a la definición del sistema monovariable, ¿vale? Cuando los polos están exactamente en este eje, a este sistema, dependiendo de los libros, se llaman marginalmente estable o marginalmente inestable. Normalmente hay que considerarlos como inestables. ¿Por qué? Pues, por ejemplo, un sistema con un polo en el origen continuo, 1 partido S, es un integrador. Significa que ante una entrada constante, pues la respuesta ante escalón del integrador, pues claro, la integral de una constante es una rampa. Entonces, digamos que los sistemas con polos en el eje imaginario de parte real 0, existen entradas acotadas que dan lugar a salidas no acotadas, ¿vale? Esto sería el integrador, y si hubiera polos exactamente en el eje imaginario, más menos j por una cierta frecuencia, entonces en vez de la rampa, la señal que lo mandaría a infinito sería la senoide de exactamente esa frecuencia, ¿vale? Entonces, bueno, pues esos sistemas son sistemas que para un ingeniero, digamos, son inestables, aunque en algunos libros de teoría los llaman marginalmente estables, etcétera, pero nosotros los consideremos inestables, ¿vale? Nosotros querremos diseñar unos sistemas cuyos polos estén suficientemente alejados de este peligroso eje imaginario o, desde luego, del lado malísimo, ¿vale? Bien, pues esto sería la estabilidad de un sistema continuo. En un sistema discreto se puede probar que los polos, digamos, dan lugar a progresiones geométricas, ¿vale? Un sistema discreto con un polo en 0,8 significa que en la respuesta temporal aparece 0,8 elevado a k, donde k es la muestra donde estoy evaluando temporal,
¿vale? Entonces, básicamente la idea de la estabilidad es que, bueno, pues este 0,8, pues claro, cada vez tiene que multiplicar por algo menor que 1. Entonces, si este polo es complejo, también la fórmula de Euler me dice que el módulo del polo me da la amplitud de la respuesta temporal y el argumento me da los grados, digamos, que gira por muestra las oscilaciones en la respuesta temporal. Entonces, bueno, pues básicamente la estabilidad se refiere a que el módulo de los polos, bien porque sea directamente el propio polo, si el polo es real, bien porque pues, sea el módulo, si es un número complejo, debe estar estrictamente dentro del círculo de unidad, ¿vale? Módulo menor que 1. Porque lo mismo, en el caso marginal, polos de módulo 1 en el caso discreto, ¿vale? Pues existen señales constantes que se transforman en rampas o señales senoidales que van creciendo su amplitud cada vez más, ¿vale? Y entonces pues estos, desde un punto de vista ingenieril, los llamaremos inestables, dado que existen señales acotadas que dan lugar a salidas no acotadas si esas señales son de entrada. ¿Vale? Entonces, bueno, pues eso no lo consideremos como estable, ¿vale? Lo mismo en el caso discreto. El objetivo será construir o diseñar controladores, si el proceso ya construido no lo tiene, para que los polos estén lo suficientemente dentro del circulito para que no se acerquen a las zonas peligrosas, que sería inestable fuera del círculo de unidad, mientras que sería estable dentro, ¿vale? Y también llamaremos inestable a justo los polos en el borde de ese círculo de unidad. Efectivamente, estabilidad de un sistema discreto, si calculamos la respuesta temporal, ¿vale?, de este sistema con estas ecuaciones, pues bueno, pues a partir de una condición inicial x de 0, pues x de 1 es pues multiplicar por a. X de 2, de la segunda muestra, es multiplicar por a x1, y bueno, pues como x1 es a su vez a x0, pues al final sale multiplicar 2 veces por a x0. Y así sucesivamente, ¿vale? La respuesta temporal es a elevado a k por x0, ¿vale? Entonces, si yo puedo diagonalizar la matriz A, pues entonces A al cuadrado es, esto es A, esto es otra copia de A, y entonces pues se produce el milagro que V por la inversa de V se cancelan, de modo que me aparece la diagonal elevado a K, ¿vale? En general, ¿vale? Esto es con 2, pero en fin, se puede continuar multiplicando, etcétera, y al final lo que ocurre es que pues la késima potencia de A tiene los mismos valores y vectores propios que el A los mismos vectores propios que el A original, ¿vale? Y la diagonal pues la tiene elevado a K. Entonces estos elementos diagonales, que son precisamente los valores propios de A elevados a K, es lo que en la transparencia anterior salían como que la respuesta era una suma de unos ciertos coeficientes, ¿vale? No precisamente 1, pues aquí no se habrá un coeficiente 1, aquí un coeficiente 2, etcétera, por estos polos elevados a K, ¿vale? Estos coeficientes pues obviamente será lo que salga, digamos, de aquí, de esta matriz V, ¿vale? Bueno, pues esta es un poco la justificación en detalle de esta fórmula de los discretos, ¿vale? En los continuos pues salen exponenciales también por ciertos coeficientes, coeficiente 1, coeficiente 2, etcétera, ¿vale? Que dependen pues lo mismo de los vectores propios, ¿vale? El P1, P2 son los valores propios de la matriz A o los denominadores de la matriz de transferencia, ¿vale? Y dependiendo de lo que hay en los numeradores de la matriz de transferencia o en las matrices B y C, pues C1, C2, tal, los coeficientes que multiplican las exponenciales son distintos.